Unidades de flash. Vamos a profundizar un poco en qué equipamiento necesitaríamos bajo la premisa que adoptamos siempre de empezar por recursos mínimos y hacia dónde podríamos ir creciendo. Vamos a recordar primero los flashes más sencillos, que serían las unidades que llamamos de zapata, los que teóricamente colocaríamos encima de la cámara, aunque ya sabemos de antemano que no va a ser así. Estos flashes tienen una serie de limitaciones y la principal sería evidentemente su potencia limitada. La potencia, por decirlo de alguna manera, en estas unidades se mide bajo lo que se llama el número guía, pero el número guía no debe engañarnos, porque es un número que en este tipo de unidades suele estar cercano a 60 en el mejor de los casos, 58 por ejemplo suele ser normal, pero está o debe adaptarse a una serie de parámetros fijos para que esa medida sea correcta. Y normalmente, como en otros muchos casos de otro tipo de productos, los fabricantes mienten entre comillas un poco, porque alguno de los factores, pues por ejemplo la distancia a la que está medida esta unidad no es exacta y por tanto falsean un poco el dato para que la potencia teóricamente sea mayor. Así que esto no nos engañe de alguna manera. Bien, otra característica típica sería que el cabezal es de tipo Fresnel. Es este cabezal en rectangular, que es el estándar, que va como con un cristal esmerilado y que tiene el inconveniente, entre comillas, que al no ser redondo no distribuye por igual la luz que sale hacia afuera. Si ponemos un modificador que hemos aconsejado y hablado normalmente que sea redondo en el mejor de los casos, pues no distribuye la luz igual para todos los lados. Y entonces esta es una pequeña pega, aunque luego profundizamos en este aspecto. Tal vez también por ser unidades de este tipo no tienen lo que se llama sincronización a alta velocidad, el famoso HSS. Esto es, por no profundizar ahora más de la cuenta, el decir que no cuentan con la posibilidad de trabajar con velocidades mayores que la velocidad propia de sincronización, que suele rondar el 1/200, como sabemos, más o menos. Unos un poquito más, unos un poquito menos. Tampoco suelen contar seguramente con el automatismo llamado TTL, que lo que nos permite es trabajar a través del objetivo para medir la cantidad de potencia necesaria que emita el flash y por tanto actuaría el flash de forma totalmente automática. Pero estos dos aspectos no son muy importantes porque en estudios se utilizan muy poco. Ya hemos dicho desde el principio que nuestro objetivo es trabajar todo en manual. Vamos a citar algún ejemplo de modelos para que tengamos una referencia de partida. Y, por ejemplo, dentro de la marca que ya hemos citado algunas veces de modelos económicos, la marca Yongnuo, podemos utilizar uno como el que yo dispongo, que sería el Yongnuo 560 ya en su versión 4. Otro flash de este tipo, tal vez también muy conocido, muy usado, por ser de una marca que se encuentra a medio camino entre los flares, vamos a decir, económicos y los equipos de mayor presupuesto, que los hay de muchas marcas, hasta llegar a la famosísima Profoto, cuyos precios son desorbitados en base a una calidad evidentemente impresionante. Esta marca es Godos, ampliamente conocida y además tiene una gama de producto muy completa, desde lo más sencillo hasta lo más satisfactorio. Entonces, en este aspecto podríamos hablar, y en esta gama, del modelo Godos V860 en su versión 3. Otras características de estos flashes sería la luz de modelado, que nos permita de alguna forma tener una visión previa de qué efecto va a tener la luz cuando dispare el flash, ya que no la vemos, que suele ser, como hemos comentado, una luz continua, pero evidentemente la mayoría de ellos no disponen. Algunos disponen de lo que se llama zoom,
zoom es que el dispositivo mueve su cabezal dentro del mismo flash para acercarse o alejarse del Fresnel principal, y de esa forma conseguimos que haga un efecto más de, digamos, iluminación cerrada, como lo hace un objetivo de profundidad larga, o abierta, como lo hace un angular, acercándose más o menos hacia el frente. Bien, esto lo suelen tener algunos y es útil para qué, pues por si, por ejemplo, utilizamos, como es deseable, un modificador que es la pantalla grande, redonda. Si utilizamos una posición gran angular de este zoom, estaremos distribuyendo más apropiadamente la luz hacia todos los rincones, hacia todos los lados de este modificador. Bien, otra cosa que tampoco suelen tener es batería, batería como tal incorporada, que nos permita no tener que utilizar pilas. Aunque hay gente, hay propietarios o aficionados que prefieren las pilas. ¿Y por qué prefieren las pilas? Porque en el hipotético caso de que te quedes sin ellas o se te gasten, estés donde estés y a la hora que estés, es prácticamente imposible no poder conseguir unas pilas de repuesto para estas unidades, y por tanto eso es una gran ventaja, a contra de que se te acabe la batería, aunque como hemos dicho, hemos dado por supuesto que tenemos siempre alguna batería de repuesto y la tenemos perfectamente cargada. Bien, por citar alguno de estos aspectos que se podrían modificar, pues hay modelos intermedios, volvemos a la marca Godos, que lo hace bastante bien trabajando en este sentido, y que por ejemplo tiene un modelo como el Godos V1, que lo que permite es un cabezal redondo, tiene el cabezal redondo y por tanto, como hemos comentado, distribuye la luz adecuadamente por todo el modificador. Por supuesto, marcas como Profoto tienen modelos equivalentes que permiten hacer lo mismo. Y con esto habríamos dejado más o menos resumido el capítulo de los flashes económicos de Zapata. Si hablamos ya de flash de estudio en sus diferentes tipos, modelos y variantes, recordemos que son flashes que, para empezar, conectados a la corriente eléctrica habitualmente, nos ofrecen una potencia muchísimo mayor, totalmente deseable, por supuesto, en sus diferentes niveles. Y también hay algunos que a medio camino, como acabamos de comentar en el caso anterior, tienen posiciones intermedias porque disponen de baterías. Si disponen de baterías, tenemos una gran ventaja porque nos permite transportarlos y usarlos en movilidad para trabajos que tengamos que hacer en exteriores del estudio. Bien, el cabezal en este caso ya es redondo, siempre. Por supuesto, disponen la mayoría de las veces de sincronización en alta velocidad, el HSS, también el TTL, el denominado Through the Lens, el hacer ese cálculo automático a través de la lente, pero ya hemos dicho que esto en estudio no se utiliza. Por supuesto, tienen luz de modelado, que como ya adelantamos podía ser luz de tipo continua, clásica, o incluso algunos ya incorporan algún elemento LED para producir esta luz de modelado. Bien, una cosa curiosa que no tienen, y si tienen los flash, por lo menos algunos de Zapata, es el zoom. ¿Por qué? Porque aquí no tiene sentido, ya que al ser unidades que están pensadas para trabajar con modificadores, pues ya dentro de la gama de los modificadores de cada fabricante existe un modificador que precisamente se llama zoom, un reflector zoom, por ejemplo, como le denomina algún fabricante, que está pensado para hacer este efecto. ¿Y cómo es más o menos y cómo se consigue? Pues bueno, es una especie de cacerola, por decirlo de alguna manera, con más o menos abertura, que permite concentrar o no la luz. Bien. Por citar ya, para ir terminando, algunos modelos que estén dentro de esta gama, y volviendo al fabricante que aquí se mueve, vamos a decir, mejor, y es el más conocido, que sería Godos, pues tenemos unidades de 100, el famoso AD100, AD200, AD400, un modelo utilizadísimo y ya con una cierta potencia,
que, pues eso, según el precio del que hemos invertido, pues tenemos una mayor o menor potencia. Pero, ojo, también a medio camino se pueden encontrar por internet, no hace falta que hablemos de Amazon, por supuesto, para localizar modelos bastante más baratos que estos, dentro de que la gama de Godos sea muchísimo más económica que, por supuesto, la de Profoto, por ejemplo. Entre estos modelos podíamos localizar algún modelo SK400 en su versión 2, que evidentemente serían flashes manuales. Contarían con muchos menos automatismos, pero serían perfectamente válidos. Y algún modelo incluso sin HSS, que incluso podría ser más barato, andar por los 100 y pocos euros, que sería el MS300. Bien, y hasta aquí este pequeño repaso. Un saludo.